pero ya lo veo rendido, Cacho. Marcos Jaimes ha resultado ser una especie de vocero del Tribunal Constitucional, es una especie de títere además. Pero me parece que ya están rendidos. No creo que se vayan sin dar batalla, pero tampoco nadie los va a echar. Los actuales magistrados nos encontramos centrados y abocados netamente a la resolución de los procesos que se encuentran actualmente en trámite y pendientes de resolución. Esa es la finalidad de nuestra permanencia, ese es el objeto primordial que tenemos, dando cumplimiento a la Declaración Constitucional de Continuidad de Labores dispuesta por el Tribunal Constitucional. Cuoteo de organizaciones sociales cooptadas dependientes del MAS. Es este Poder Judicial prorrogado, resulta que ya prorrogado, ya cuestionado, ha nombrado a vocales departamentales, ¿no? Queremos destacar en ese orden que, como este conocimiento público, se ha designado a más de 60 vocales de la jurisdicción ordinaria. Va a ser un proceso político, por supuesto. Pero lo interesante de la queja que presenta un abogado, dice, yo gané, tuve el puntaje más alto y no me han designado. Y han designado a los aplazados, a los que estaban al final. ¿Qué quiere decir esto? Esto es Cabildeo Digital. Está convocada para las 2:30 de la tarde el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, vale decir, las dos cámaras van a sesionar de manera conjunta, senadores y diputados, para aprobar, se da por descontada la aprobación de la convocatoria al proceso de selección de postulantes a las elecciones judiciales. Se necesitan 2/3 de votos, parece que sí, los van a tener, y entonces hacia el final de la noche estaremos conociendo la aprobación. Se van a publicar en medios escritos durante 3 días esta convocatoria, y a partir del martes 20 comenzarán a recibirse las postulaciones, y este proceso va a durar 80 días calendario, al término de los cuales se tiene que tener ya listos los nombres de quienes van a pasar a ser candidatos y candidatas oficiales a las elecciones judiciales de este año, salvo algún tipo de dilación, algún tipo de contratiempos que no sabemos que podrían generarse en el curso de este proceso y que de alguna manera favorezcan, como lo dijimos ayer, a los magistrados prorrogados, a estos nuevos aliados del órgano ejecutivo en el ejercicio del poder. Cacho, por fin, el presidente de la Corte Suprema de Justicia habló sobre este tema. El Tribunal Constitucional todavía mantiene la boca cerrada, pero el presidente del Tribunal de Justicia habló, don Marcos Jaimes, el doctor Marcos Jaimes, el máximo del máximo Tribunal de Justicia. ¿Qué dijo? Defendió a los prorrogados con un argumento, afirmando que si no habría la prórroga, carambas, 4,000 procesos cachitos se quedarían congelados. ¡Qué daño tan terrible para el mundo litigante! Entonces, bueno, con ese argumento, me parece convencer a todo el mundo. Pero ya no habló de lo esencial, que él fue el que presentó la queja para parar el tratamiento de la ley de convocatoria a las elecciones judiciales. Él pidió medidas cautelares y el Tribunal Constitucional le dijo al Poder Ejecutivo, usted no legisla. Por suerte el Poder Legislativo no le ha hecho caso, gracias a que ya hay 2/3 en la oposición, porque el levismo se pasó a la oposición. Y de esto no ha dicho nada, que él, el presidente de la Corte Suprema, es el causante de esta aberración, que el Poder Judicial
se inmiscuye en el poder legislativo y le prohíbe ejercer la función número 1, que es legislar. Por eso se llama legislativo. De eso no habla. Y al final de su declaración, de manera irónica para mí, dice: yo espero que se respete la división de poderes, en coordinación, pero la división de poderes. Bueno, pero eso era lo que él tenía que respetar, la división de poderes. ¿Por qué se mete con el legislativo? Bueno, ahora él no quiere que el legislativo se meta en el poder judicial, ¿no? ¿Por qué se va a meter en el poder judicial? Porque tiene que tratar esta ley de la que venimos hablando, la 075, es verdad, Cachito, no me equivoco, en la que le dice: señores del poder judicial, respeten la Constitución, no se pueden prorrogar. Bueno, habló, pero ya lo veo rendido, Cacho. Dice en su declaración: yo espero que todos trabajemos para que se lleven adelante las elecciones judiciales. Pero también a la coordinación y cooperación que debe existir entre los órganos del Estado, de tal manera que armónicamente podamos todos garantizar cuanto antes la realización de las elecciones judiciales. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de oposición? Que ellos no quieren irse, ¿no? No quieren mantener la prórroga, por lo menos hasta que se desarrollen las elecciones judiciales y existan nuevos magistrados electos. No era la idea era quedarse hasta la prórroga de Luis Arce Catacora, pero me parece que ya están rendidos. No creo que se vayan sin dar batalla, pero tampoco nadie los va a echar, de tal modo que prorrogados habrán hasta que se realicen las elecciones judiciales. Efectivamente, la ley permite, esperamos que la convocatoria que está a punto de aprobarse efectivamente también contenga esa disposición, pero los magistrados no hemos considerado todavía aquella posibilidad porque, reitero, estamos abocados fundamentalmente a la resolución de causas. Marcos Jaimes ha resultado ser una especie de vocero del Tribunal Constitucional, es una especie de títere, además del órgano ejecutivo. Es un jurista totalmente desconocido en el país, que ha cobrado notoriedad por estas acciones, por estas reclamos, por estas acciones judiciales que de alguna manera quisieron maniatar la acción legislativa del Congreso Nacional. Ojalá la cosa funcione bien en el Congreso, ojalá que este proceso de selección marche como tiene que marchar y ojalá se presente gente que sea medianamente idónea, transparente, que le haga algo de bien al sistema de justicia de nuestro país. Porque si también estamos con otro tipo de cuoteos en el órgano judicial, caramba, vamos a pasar de Guatemala a Guatepeor. Bueno, no sé qué finalmente podrá ser lo mejor para el país. Lo indudable es que esta tarde se aprueba la convocatoria, comienza la selección, veremos qué tipo de aspirantes se inscriben a esta compulsa de méritos para ser magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Agroambiental, del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura, y veremos cómo se llevan a cabo las calificaciones, porque ahí también, Amalia, es importante, hay que garantizar la veeduría internacional sobre este tema, que es algo que también falló en las anteriores elecciones judiciales, que fue una veeduría muy condescendiente de parte de los organismos internacionales al proceso de selección. Hay una queja de un abogado que se presentó y dieron exámenes para postular a los tribunales departamentales. Este poder judicial prorrogado resulta que
ya prorrogado, ya cuestionado, ha nombrado a vocales departamentales, ¿no? Queremos destacar en ese orden que, como este conocimiento público, se ha designado a más de 60 vocales de la jurisdicción ordinaria, los mismos que vienen relacionando y resolviendo procesos en cada uno de los 9 tribunales departamentales en grado de apelación. Vocales en Santa Cruz, en Potosí, primero cuando están observados, están prorrogados, o sea, esas designaciones deberían ser cuestionadas, pero lo interesante de la queja que presenta un abogado dice, yo gané, tuve el puntaje más alto y no me han designado. Y han designado a los aplazados, a los que estaban al final. ¿Qué quiere decir esto? Que las designaciones son políticas. Y eso va al peligro de que en esta selección el criterio que prime sea el político. Y eso sería terrible. Aguardamos que el Tribunal de Garantías resuelva el caso conforme a derecho y conforme a los derechos y garantías establecidas en la Constitución. ¿Por qué no se lo designó a tener una alta? Han existido consideraciones que toman en cuenta lo que establece la propia ley del órgano judicial, el tema de la idoneidad, que no siempre se refleja en un puntaje, de tal manera que, reitero, ese es un tema que está en manos del Tribunal de Garantías y aguardamos que el Tribunal resuelva conforme a derecho. ¿En qué se refiere la idoneidad de los profesionales que postularon accidentes? No necesariamente en un puntaje determinado como consecuencia de la acumulación de determinados cartones. La idoneidad es un concepto que tiene que ver también con lo ético, y lo ético no siempre es medible, reitero, en términos de acumulación de cartones. ¿Se va a brindar algún informe con respecto a las notas que se han admitido para poder designar a estas autoridades o a los vocales? ¿Se va a dar algún informe por parte del Tribunal Supremo? Así es, el Tribunal Supremo de Justicia ha hecho llegar el informe correspondiente y, efectivamente, en ese informe se encuentra el criterio del tribunal con relación a ese caso en concreto. Por eso decía Amalia que puede haber otro tipo de cuoteo también, porque lo que ha sucedido, Amalia, amigos, en estos últimos años, en las 2 primeras elecciones que hemos tenido de magistrados, es que ha habido un cuoteo de organizaciones sociales cooptadas dependientes del MAS. Se coteaban la Confederación de Campesinos, los interculturales, eso sucedía. O sea, ya no había este viejo cuoteo neoliberal de los partidos o de la partidocracia como se conocía antes, no. Ahora entre los masistas se coteaban los altos tribunales del país. ¿Qué es lo que puede suceder ahora? Puede haber una especie de repartija de cargos judiciales entre los que en este momento tienen representación parlamentaria. Ojalá escojan a los mejores. Ojalá se presenten las mejores juristas y los mejores juristas y en ese sentido haya, por supuesto, acuerdos políticos y escojan a los mejores, porque al final, ¿qué es lo que va a definir quién va a la papeleta electoral? Es el voto, los 2/3 de voto que definen quiénes van a la papeleta electoral. Va a ser un proceso político, por supuesto, van a calificarse los méritos de los postulantes y ojalá, la verdad, ojalá encontremos una salida, una luz al final de este túnel sombrío, tremendamente oscuro, en el que estamos ya hace prácticamente una década mal. Estamos sufriendo este mal, esta crisis judicial hace más ya de una década. Entre tanto, las protestas sean respetuosas del derecho de los demás, con seguridad que nuestro país se encaminará en una solución armoniosa para finalmente garantizar, reiteramos, el verificativo de las elecciones judiciales, que es lo primordial en este momento para nuestro país.
Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.